Existe un solo verbo, una sola palabra colocada al inicio de tu objetivo general que determina si tu investigación será un aporte original a las ciencias sociales o simplemente un intento fallido de recolectar anécdotas sin estructura. Hoy te revelaré cuál es. En este video vamos a desmantelar la estructura rígida del pensamiento cualitativo para construir un planteamiento del problema cualitativo que sea verdaderamente profundo. Al terminar, sabrás exactamente cómo redactar tus objetivos y preguntas para que no busquen frecuencias, sino significados. Hoy seguiremos una ruta clara. Primero, entenderemos el fundamento técnico de la comprensión frente a la medición. Segundo, diseccionaremos un caso real en nuestro laboratorio técnico. Y tercero, te daré el framework quirúrgico de verbos y estructuras para que salgas de aquí con tus objetivos redactados. Para redactar en cualitativo, debemos entender que el objeto de estudio no es una variable, sino una vivencia. En la investigación cuantitativa buscamos la magnitud, cuánto, qué tan frecuente. En la cualitativa buscamos la esencia, cómo es, qué significa esto para quien lo vive. Esto es lo que llamamos la invariante fenomenológica. No nos interesa si 100 personas sufren estrés laboral. Nos interesa entender la estructura interna de ese estrés. ¿Es un vacío en el pecho? ¿Es una desconexión con el propósito? Si no defines esto, tu tesis será un Frankenstein. Cuerpo de cualitativo con cabeza de encuesta. Y ahí es donde el jurado te destroza en la defensa pública. Si mantienes verbos como determinar el impacto o validar la relación, estás cerrando la puerta a la emergencia de datos nuevos. Estás forzando a la realidad a caber en tu caja prefabricada y perderás meses de trabajo en un diseño que no tiene coherencia interna. Entremos a nuestro laboratorio de caso. Imaginemos que investigamos la deserción escolar en zonas rurales de Latinoamérica post-pandemia. Un planteamiento cuantitativo preguntaría: ¿cuáles son los factores socioeconómicos que predicen la deserción? Es útil, pero es solo una foto desde un satélite. En el paradigma cualitativo bajamos a tierra. Nuestro caso técnico se centra en el sentido de abandono. El objetivo no es contar cuántos se fueron, sino comprender el proceso subjetivo de desconexión del estudiante con su proyecto de vida. Nota la diferencia. No buscamos causas lineales, buscamos tramas de vida. Si tu pregunta es ¿por qué se van?, obtendrás una lista de excusas. Si tu pregunta es ¿cómo reconstruye el joven su identidad tras abandonar la escuela?, obtendrás una tesis doctoral de alto impacto. Muchos creen que necesitan entrevistar a 50 personas para que esto sea válido. Pero en este caso, 5 entrevistas profundas donde logres capturar la esencia del fenómeno valen más que 500 encuestas superficiales para entender el significado de la educación en esa comunidad. Si sientes que tu tesis es un montón de párrafos sueltos que no conectan, es porque te falta la columna vertebral cualitativa. No son 5 tareas separadas, es un solo organismo. Vamos a diseccionarlo paso a paso, como si estuviéramos operando el corazón de tu investigación. Pieza 1. El planteamiento del problema. El grito del vacío. Muchos creen que plantear el problema es quejarse de algo que anda mal. Error. En cualitativo, plantear el problema es describir un vacío de comprensión. No digas, la gente no usa la app. Di, no entendemos qué procesos subjetivos llevan al usuario a abandonar la plataforma a los 2 minutos. Tu problema es una brecha. Si no hay brecha, no hay investigación. Solo hay una opinión larga. Aquí es donde vendes la necesidad de tu mirada. ¿Qué es lo que nadie ha visto aún? No plantees problemas globales. Plantea problemas situados. No es la educación en el siglo XXI. Es el agotamiento docente de la educación secundaria de Quito. Cuanto más cierras el foco, más luz generas. Pieza 2. La justificación. El ¿y a mí qué? Aquí es donde convences al comité de que tu trabajo no es un hobby. Olvida el lenguaje romántico. La justificación cualitativa debe ser estratégica. Usa 3 ángulos. Primero,
Conveniencia, ¿para qué sirve? Segundo, relevancia social, ¿a quién ayuda a ser escuchado? Tercero, valor teórico, ¿qué concepto vas a estirar o cuestionar? Si no puedes explicar por qué es vital entender ese fenómeno ahora, tu tesis es solo un papel. Pieza 3. La pregunta de investigación, tu brújula. Esta es la madre de todas las piezas. Si la pregunta está mal, el resto es basura. Ya lo dijimos, nada de preguntas de sí o no. Tu pregunta debe ser una invitación al relato. En lugar de ¿es efectiva la terapia online?, que es una pregunta que busca una nota o un número, usa ¿cómo experimentan la alianza terapéutica los pacientes que solo interactúan a través de una pantalla? No busques una respuesta binaria, busca una trama, busca que el entrevistado te cuente su mundo, no que te confirme tus sospechas. Pieza 4. El objetivo general, el destino final. El objetivo general es tu pregunta de investigación vestida de gala y con un verbo de acción. Aquí es donde despides al verbo dictador. Olvida determinar o verificar. Esos verbos ya saben la respuesta antes de preguntar. Usa verbos de apertura total, explorar, develar, comprender. Si tu pregunta busca el cómo, tu objetivo es comprender el cómo. Y recuerda, solo un objetivo general. No intentes salvar el mundo. Si tu objetivo es comprender y proponer y solucionar, te graduarás en el año 2050. Hacer una tesis sobre el estrés es como intentar abrazar el océano. Te vas a ahogar. En cualitativo, lo genérico es el enemigo de la verdad. No hables de profesores universitarios. Habla de profesores de cátedra con contratos temporales en facultades de artes de Bogotá. Esa especificidad es tu armadura. Cuando tu tutor te diga, esto es muy subjetivo, tú le respondes, no es subjetivo, es situado. Estás analizando una realidad concreta, en un tiempo concreto, con personas que tienen nombre y apellido. Eso es rigor, no es opinión. Pieza 5. Los objetivos específicos, el mapa de ruta. Aquí es donde la mayoría se pierde. Los objetivos específicos no son actividades. Hacer entrevistas no es un objetivo, es una tarea. Tus objetivos específicos son las dimensiones del fenómeno. Si vas a comprender la experiencia del paciente online, tus específicos serían: primero, identificar las barreras tecnológicas percibidas. Segundo, develar los significados del silencio en la sesión virtual. Y tercero, describir la construcción del espacio de confianza. Son los pasos lógicos. Al sumarse, te dan la respuesta al general. Piensa en tus específicos como las capas de una cebolla. El primero describe la superficie, el segundo profundiza en la interacción y el tercero devela el sentido oculto. Si tus objetivos específicos parecen una lista de compra, bórralos y empieza de nuevo. ¿Ves cómo todo encaja? El problema crea el vacío, la justificación explica por qué llenarlo, la pregunta define qué buscar y los objetivos te dicen cómo llegar. Cuando presentas esto así, tu jurado no tiene por dónde atacarte. Tienes coherencia total. Antes de avanzar, haz este ejercicio de coherencia. Pon tu pregunta frente a tu objetivo general. Si el objetivo dice comprender y la pregunta dice ¿en qué medida?, el espejo está roto. Para que el espejo brille, busca la simetría total. Si tu objetivo general es comprender la configuración de la identidad, tu pregunta debe ser ¿cómo configuran su identidad? ¿Ves la rima? El verbo pide un proceso y la pregunta indaga por ese proceso. No hay fisuras. Si el objetivo busca develar los significados, la pregunta debe empezar con ¿qué significados le otorgan? Eso es coherencia quirúrgica. Lo que buscas es exactamente lo que estás preguntando. Hoy hemos cruzado el puente. Ya no ves datos, ves historias con estructura. Redactar en cualitativo no es ser menos riguroso, es ser más sensible a la complejidad de la realidad. Como recurso adicional, te he preparado una guía rápida
con los 15 verbos de apertura para que no vuelvas a dudar frente a una hoja en blanco. Tienes el enlace en la descripción. Recuerda, la investigación no es solo para conocer el mundo, sino para transformarlo desde su comprensión más íntima. Soy Luisa y nos vemos en la próxima asesoría.